vida, una palabra que pueda cambiar nuestras circunstancias, que pueda cambiar lo que estamos viviendo, que pueda cambiar lo que hoy acontece. Y antes de iniciar, quiero darle gracias al Señor por un año más que el Señor nos da para celebrar su resurrección, ¿verdad? El mundo hoy celebra la resurrección de Cristo, el mundo hoy celebra que Él ha resucitado. Y de verdad creo que es un buen tiempo para agradecer al Señor, para poder entender lo que es la resurrección, para poder entender qué es la resurrección de Cristo, ¿sí? El mundo practica el costumbrismo. Estos días han sido días de costumbre para muchos, días de celebrar lo que es tradiciones en Guatemala, tradiciones en el mundo. Se celebran procesiones, se celebran retiros de verano, que exaltan el nombre de Dios, que a lo mejor las intenciones son buenas, pero no solo basta con las intenciones que podamos tener. Es importante que entendamos que tenemos que aprender a conocer al que hace 2000 años entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Le hemos restado tanta importancia al sacrificio de la cruz. Lo hemos tomado como algo costumbrista, como algo que pasa cada año. Y se nos olvidó lo que hace 2000 años Él sufrió en la cruz del Calvario. Se nos olvidó lo que hace 2000 años Él entregó en la cruz del Calvario. Entregó su corazón, entregó su vida, entregó todo lo que Él era, para que hoy podamos estar nosotros acá, para que hoy podamos levantar nuestras manos y sentir su presencia, para que hoy podamos sentirnos amados, para que hoy podamos sentirnos llenos. Y si a lo mejor tú te sientes vacío, te sientes vacía, si a lo mejor te sientes solitario, te sientes solitaria, te tengo una buena noticia: no estás solitario, no estás solitaria. Jesucristo está a la diestra del Padre. Él intercede por nosotros, porque dice la palabra de Dios que Él está a la diestra intercediendo por nosotros. Él está a la diestra dándonos aliento, dándonos fortaleza. Él envió a su Espíritu Santo para que pueda direccionarnos, para que pueda guiarnos, para que pueda fortalecernos, para que pueda hablarnos, para que pueda convencernos. Así que esta es una mañana donde necesitamos decirle al Señor: Señor, yo estoy acá, yo necesito entenderte, no necesito más una costumbre, no necesito más celebrar una tradición en casa, no necesito más repetir lo que he repetido por 20, por 30 años. Este es el tiempo de encontrarme contigo. Este es el tiempo de entender lo que tú hiciste hace 2000 años, porque eso es lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Y cuando vemos nosotros la palabra, vemos nosotros que las palabras que están en la Biblia son palabras convincentes. Repita conmigo: palabras convincentes. La palabra de Dios. Hoy yo he preparado un pequeño decálogo sobre la resurrección, porque creo que es importante entender que uno de los fundamentos de la doctrina del cristiano es la resurrección. Y a veces le hemos restado tanta importancia a la resurrección. No le damos la importancia que se merece. No le damos la importancia que esto conlleva. Y necesitamos entender lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Yo creo que es un tiempo para entenderlo a la luz de la palabra. Yo quiero que usted me acompañe. Hoy vamos a leer la palabra. Casi no soy muy temático, ¿verdad? Soy más expositivo de la palabra, pero hoy quiero, a través de la palabra, marcar algunos puntos de la Biblia. Y tal vez va a parecer así muy bíblico, un bosquejo demasiado lleno de textos bíblicos, que se rompe un poco el orden exegético, hermenéutico, pero es importante que podamos hablar de esto esta mañana. Y quiero entrar de lleno a la palabra. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 10, para poder entrar, y luego entramos al decálogo que le quiero decir. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Corinto, y dice Pablo: además, 1 Corintios 15, del 1 al 10, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, una de las características de la resurrección es que estaba escrito. Repita conmigo, estaba escrito. Y repita conmigo, y se cumplió como estaba escrito. O sea, lo que estaba escrito se cumplió según estaba escrito, dice la palabra, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, Cristo Jesús es real. Cristo Jesús no es un invento de nadie. Cristo Jesús no es la filosofía de un hombre. Cristo Jesús no es el invento de alguien para sentirte acompañado en el mundo. Pablo está diciendo, se apareció a 500 hermanos. ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo, hay testimonios verídicos de la veracidad de la resurrección. Más de 500 hermanos lo vieron, vivieron, y en ese tiempo Pablo escribe y dice, algunos todavía viven, otros duermen, pero él está hablando y está diciendo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Entonces él se pone en una posición de pequeñez, él se pone en una posición donde dice, no soy digno que se me aparezca, no soy digno de que me vea, pero me vio y me tomó, me vio y me habló, me vio y se me apareció como a los demás. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, a lo mejor te sientes inferior, te sientes tan pequeño, te sientes tan pequeña, te sientes a lo mejor inútil, pero el Señor te dice hoy, hace 2000 años yo entregué mi vida en la cruz del Calvario por cada uno del más pequeño, porque se pueda sentir más insignificante. Y miren lo que sigue diciendo el apóstol, porque perseguí, miren, dice, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia. ¿Sabe una cosa? Hace muchos años yo bendigo a mis mentores, porque Dios siempre pone hombres de Dios que sustentan tu vida, hombres de Dios que ayudan a tu corazón, hombres de Dios que te ayudan a levantarte las manos. Yo me veo en un momento muy complicado de mi vida. Dios puso un mentor. Yo bendigo siempre la vida del pastor Rodolfo Gómez, donde quiera que esté, siempre lo bendigo. Y me recuerdo que en ese momento de crisis, en ese momento de complicación de mi vida, ni siquiera era mi pastor, ni siquiera era a lo mejor en ese momento un líder mío, pero me recuerdo que tomé un teléfono, lo llamé y el hombre apareció a las horas. Y nos dio un seguimiento. Y lo que yo le quiero decir con todo esto es que un día yo le dije al Señor, así como Pablo dijo hoy, que no era digno de ser llamado hijo de Dios, no era digno de ser llamado un apóstol. Pero entonces Pablo pone algo, dice, antes he trabajado más que todos ellos. Pablo se dispuso algo y dijo, hace mucho tiempo perseguí a la iglesia, y cuando la perseguí no entendía lo que hacía. Entonces un día Pablo se propuso y dijo, lo que perseguí la iglesia, trabajaré el doble para demostrar mi amor, para demostrar mi arrepentimiento y para demostrar lo que verdaderamente Jesucristo es en mi vida. Entonces hace mucho tiempo que yo le dije al Señor un día, Señor, así como hoy el pastor ha venido acá, yo te prometo que te voy a servir de la misma manera, que a lo mejor voy a atender gente que a lo mejor ni siquiera los vuelvo a ver, que a lo mejor voy a escuchar gente que a lo mejor ni siquiera sea agradecida, pero no lo voy a hacer esperando nada a cambio, lo voy a hacer por gratitud, lo voy a hacer como dijo el apóstol Pablo, voy a trabajar más que cualquiera, porque el Pablo decía, me es impuesta necesidad predicar la palabra. Y entonces cuando vemos nosotros, no hemos entendido la importancia del sacrificio de la cruz, no hemos entendido el valor de la resurrección. Y hoy el mundo celebra la resurrección, y hoy el mundo celebra que Jesús resucitó, pero lo más importante no ni siquiera celebrarlo, lo más importante es creerlo y entenderlo. Porque si no lo creemos, y no lo entendemos, no sirve de nada celebrarlo. Es como que le celebren su cumpleaños y usted no se sienta contento. Es como que le celebren su cumpleaños, le lleven un pastel y usted diga, no quería el de chocolate, quería el de fresa.
Y todo el mundo feliz y usted por dentro no está contento. A lo mejor alguien diría malagradecido. A veces así somos delante de Dios. No entendemos la importancia del sacrificio de la cruz. Romanos capítulo 1, 4 dice la palabra. Romanos 1, 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Si usted estudia la palabra, se da cuenta que la resurrección era una pauta importante. Una pauta importante del evangelio que predicaron los apóstoles de Cristo. Y usted no va a predicar algo que es inventado. Usted no va a tener convicciones en algo que usted no ha visto. Usted no va a tener convicciones en algo que usted ni siquiera ha vivido. Nosotros nos comprometemos en lo que creemos. Y en lo que creemos tenemos convicciones. Usted no puede estar convencido de algo que usted no cree. Usted no puede estar convencido de algo que usted no ve. Pero si usted logra ver, usted logra palpar, usted logra caminar, usted empieza a convencerse. Usted tiene convicción de lo que usted cree. Por eso el apóstol Pablo marcaba muchas pautas y decía, no es por vista, ¿es por qué? Esa es la proyección de fe. Pero las convicciones muchas veces en la vida se dan a raíz de lo que usted logra entender o lo que usted logra percibir o lo que usted logra desarrollar en su vida cristiana, ¿sí? Entonces la gente dice, yo sirvo a Dios porque Dios ha sido fiel en mi vida. Y entonces yo le pregunto, ¿y cómo ha sido fiel el Señor en su vida? Entonces usted me cuenta testimonios largos. Un día que no tenía para comer, estábamos orando y de repente tocaron a la puerta y una hermana llegó con una bolsa del supermercado y entonces yo sé que Dios es fiel. Un día yo estaba preocupado, tenía que hacer unos pagos y no sabía qué hacer. Me puse a orar desesperado, le clamé a Dios y de repente un hombre me llama y me dice, hermano, le deposité a su cuenta. Entonces la gente empieza a convencer que Dios es real porque Dios habla y Dios responde aún en el momento más complicado. Los apóstoles entendieron el poder que había en la resurrección de Cristo. Miren lo que dice la palabra, Marcos capítulo 16. Verso 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, y fíjese que podría hablar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista con frases griegas, con muchos ministros de Dios lo hacen así muy estudioso de la palabra, muy exegético, muy hermenéutico, pero no quise hacer de esta manera hoy, ¿sí? Porque creo que el evangelio es más práctico de lo que usted y yo lo logramos entender. Entonces podríamos hablar de la xanastasis y podríamos hablar de un montón de palabras griegas para entender qué es resurrección, que ya lo he predicado hace muchos años, ¿sí? Y que ya lo entendí. Y podría hablar de qué día realmente resucitó Jesucristo, porque no resucitó domingo. Pero no es ese el enfoque que le quiero dar hoy al mensaje, sino yo le quiero dar a la importancia al evento. No, la fecha no nos interesa, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Aquí hay un punto y hay una pausa, ¿sí? Mire qué interesante, en esta pausa hay un día de reposo que pasó, pero en ese tiempo hubieron 2 días de reposo. Entonces, para aquellos que quieren estudiar, vayan a estudiar un poco, porque a veces la gente no le cuadran las 72 horas de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Entonces dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Repita conmigo, muy grande. La limitación que existía en el pueblo de Cristo, voy a usar ese término, la limitación que había hacia el pueblo gentil, la limitación que existía hacia el mismo pueblo de Dios, que dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe qué podría sentir alguien que va a una casa voy a usar este término, usted compra regalos, usted compra lo mejor que usted puede comprar para ir a visitar a un familiar, a un hermano, a un tío, a un padre,
Y cuando usted llega con sus parientes, en vez de recibirlo, le dice: no podemos recibirte, estamos ocupados, venga otro día. ¿Cómo puede sentirse usted que le digan eso? Si lo miramos así muy literal en este momento, usted podría decir: pues me voy. No, usted no creo que se sienta bien. O otra vez le hago una remembranza: usted fue a comprar lo mejor, compró regalos para cada uno de sus familiares, usted iba contento, se tomó el tiempo, manejó hasta el lugar. Cuando ellos le dicen: no quiero recibir, no tengo el deseo de verte. Entonces ni siquiera el ejemplo se aplica o tiene la dimensión de lo que le quiero dar a entender hoy. Pero dice la Biblia que Jesús a los suyos vino, y los suyos, su familia, su genética, su pueblo, no le recibió. Es más, no creyó que un príncipe, un rey, un Mesías podría haber nacido podría tener una condición de humildad. Entonces el pueblo tenía una limitación tan grande que miren lo que dice acá: ¿quién removerá la piedra a la entrada del sepulcro? O sea, la piedra representa la limitación que existía en aquel tiempo. La piedra representa la incredulidad, la piedra representa la interferencia que había entre la relación con Dios y la relación con nuestro corazón. La piedra representa lo que no tiene sentido, lo que no tiene razón de ser, lo que muchas veces yo no puedo lograr alcanzar, lo que muchas veces yo no puedo. Escuchen lo que le estoy diciendo: lo que muchas veces yo no puedo. Yo no puedo creer que esto me vaya a pasar. Yo no puedo creer que esto vaya a ser Dios. Yo no puedo creer que Dios vaya a cumplir esto. Yo no puedo creer que Dios haga tal cosa. Yo no puedo creer. No sé si me está captando lo que le quiero decir. Entonces las mujeres iban, dice, muy de mañana y se preguntaban en el camino, ni siquiera habían llegado, pero ya había una preocupación en su corazón y era: ¿quién nos removerá la piedra? Porque la piedra era muy grande. Históricamente lo hicieron para poder tener la seguridad, la certeza que no se iban a robar el cuerpo de Jesús. Entonces dice: ¿quién nos removerá la piedra? ¿Nunca se ha preguntado usted quién me ayudará? Bueno, al estilo, hagámoslo un poco chistoso porque lo vimos muy serio, así tipo al estilo Chapulín Colorado, ¿sí? ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Nunca se ha preguntado eso en la vida, ¿sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, ¿quién nos removerá la piedra? Dice. O sea, iban en el camino. Repita conmigo: en el camino. Muchas veces tú y yo vamos en el camino y tenemos a un Cristo vivo. Por años hemos cantado cánticos viejitos, cantamos aquel corito viejo que cantamos hace años: yo tengo un Cristo de poder, ¿verdad? Que delata. O sea, en los pueblos todavía cantan eso como que fueran el hit del momento. Y hay lugares en Estados Unidos donde usted va y la gente todavía canta eso como que fuera el hit del momento. Se quedaron trabados en un bucle del tiempo hace 40 años. Nos bendecimos, pero es el tiempo de renovarnos. Es el tiempo de reformarnos. Es el tiempo de renovar la alabanza y la adoración. No estoy hablando de modernismo. Siempre le digo a la gente cuando predico, no le hablo de modernismos ni le hablo de meter reggaetón. No, le estoy hablando que es el tiempo de renovar la alabanza y la adoración. Pastores que están trabados con cánticos de hace 20, 30 años. Un día me recuerdo que escuché a un salmista en un taller de adoración y decía, este taller yo lo recibí hace como 15 años. Y él decía, en ese taller muy interesante, había salmistas como Marcos Witt, había gente, como decimos, pesada en la adoración, y decía, que tú cantes cánticos de hace 20, 30 años es como que tú estés poniendo un disco de vinil y que lo pongas hasta tal punto que alguien te diga: mira, me aburrí, ya deje de poner ese disco, ponga otro, o vaya a comprarse otro. Porque Dios es un Dios que se renueva, y Dios es un Dios creativo, y Dios es un Dios que puede crear inspiración en nosotros a través de su Espíritu. Entonces a veces los pastores están trabados en hace 40 años y creen que si no cantan los de hace 40 años no cae la presencia, o es un irrespeto. Yo le voy a decir una cosa: usted tiene que ir los pastores se quedan trabados porque los pastores ni siquiera logran interpretar la palabra a través del Espíritu, ni siquiera estudian la palabra para entender que hay diferentes dispensaciones y que en cada dispensación hubieron formas y hubieron diferentes maneras de proyectarse.
Y si Dios manejó dispensaciones y lo hizo de diferente manera, es porque Dios es un Dios que va cambiando, y es un Dios que va reformando, y es un Dios que nos dice: yo no me quedo estacionado en el mismo lugar, yo siempre soy alguien que cambia y que está renovándose constantemente. Eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces, cuando vemos la palabra, las mujeres se preguntaban: ¿quién nos va a remover la piedra? En el camino nos vamos muchas veces nosotros, voy a redundar, vamos caminando en Cristo Jesús, preguntándonos un montón de cosas de nuestro pasado, preguntándonos un montón de cosas de nuestra vida, preguntándonos un montón de cosas de por qué pasó esto y por qué no pasó lo otro. Cuando muchas veces tenemos que entender que Él hace 2000 años y todos los obstáculos que nos limitan a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Ya no más. Vamos a veces acarreando cosas de hace 30, 40 años. He ministrado gente que tiene 40 años de ser cristiano evangélico, porque hasta así se ponen el título, así muy cristianos, ¿verdad? Yo soy cristiano evangélico para la gloria de Dios. Así dicen algunos, ¿verdad? Oye, a veces algunos tal vez lo hacen con ignorancia, otros muy religioso, pero a veces da vergüenza, porque entonces he ministrado gente con esas características, pero empiezan a hablar de sus papás y se quebrantan y empiezan a llorar. Entonces no puedes estar acarreando lo de hace 40 años de tus papás. No puedes estar acarreando el divorcio de tus papás hace 30. No puedes estar acarreando la separación matrimonial hace 50. O como la mamá de un pastor que yo quiero mucho, que es mi gran amigo, que hacemos chiste, porque hacemos chiste a veces también. Está molesto, ya está molesto y peleando con la abuelita que se murió hace 60 años. No la ha perdonado, ya se murió. Porque vamos acarreando en el camino, nos vamos preguntando: ¿quién quitará la piedra? Y miren lo que dice la palabra. Pero cuando miraron, repita conmigo, miraron. Yo le hago una pregunta a usted hoy: ¿a quién usted está viendo? ¿A quién usted y yo estamos viendo? Y como lo estamos grabando y lo proyectamos nosotros en la red, la pregunta es: ¿a quién usted está viendo? Porque a veces estamos viendo lo incorrecto, o estamos viendo en el lugar incorrecto, o en la posición incorrecta. La gente va a las iglesias. ¿Sabe a qué va a las iglesias la gente? La gente quiere posición. La gente quiere que lo vean, la gente quiere que lo coloquen en un lugar donde te vean y digan: wow, qué lindo se ve él, yo quisiera estar como él. La gente quiere que le den una posición, que lo sienten hasta adelante. Si no lo sientan adelante, usted se siente afectado. No, y la gente: hermano, yo sí, no, gracias. No, pero estoy hablando a nivel general. La gente siempre quiere buscar una posición, y el mensaje de Jesús fue 0 posiciones. Jesús dijo: el que quiera ser el mayor tiene que servir. Entonces a la gente le quiere una posición, pero la gente no quiere servir. Y cuando te digo servir, no estoy hablando de diaconado, no estoy hablando de la gente a veces verdaderamente, a los pastores se les olvida el servicio verdadero. A los pastores se les olvida verdaderamente que nos debemos a la gente, y Dios nos escogió para servir a la gente. Dios no nos sirvió, no nos escogió para que nos sirvamos de la gente. Entonces, a veces los ministros en este tiempo, algunos tienen una proyección muy equivocada de lo que es la vida cristiana y lo que es la vida ministerial. Muy equivocada. Muy equivocada de lo que es que tú me bendigas sirviéndome, a que yo te mande a que tú me sirvas. Muy equivocada esa proyección. Y a lo largo de los años Dios nos ha permitido tener un ministerio itinerante profético que va de un lugar a otro, y aprendemos mucho. Ya no voy a exagerar, porque a veces uno dice y la gente dice: es tan cuentero que es. Pero le voy a decir una cosa: ya son tantas iglesias, me atrevería a decir más de 60, 70 iglesias visitadas a veces en 2 años, que son 70 pastores diferentes. Y no voy a exagerar, pero hace unos años afectamos en bendición. Yo uso esa palabra afectar quiero decir, para bendición, en un tiempo de escuela profética, y casi fueron como otros 50 pastores de diferentes iglesias. Entonces, ¿qué le quiero decir? Uno aprende al ver tantas deficiencias ministeriales a causa de no entender la palabra, y a causa de no fijar nuestros ojos. Por eso el apóstol Pablo decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, ¿a quién tú estás viendo? Dice: cuando miraron, vieron removida la piedra. Y mire la palabra, que era muy grande.
Quise leer esta proyección de Marcos porque creo que es una de las proyecciones que dice algunos códigos muy claros. Dice, pero cuando miraron, o sea, tú y yo vamos caminando, pero hemos perdido el enfoque. Perdemos el enfoque de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y la resurrección es ese enfoque que Dios quiere decirnos, estoy vivo, estoy en el trono y tengo el control de todo lo que pasa en tu vida. De todo. Ay, pastor, pero usted porque no sabe lo que me está pasando. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Usted porque no entiende lo que he vivido. Yo no lo entiendo, pero Dios sí lo entiende. Usted porque no dimensiona ni siquiera lo que yo estoy próximo a vivir. No lo dimensiono yo, pero Dios sí. Porque los planes de Dios en tu vida ya están concluidos. Tú eres el que decide si quieres caminar en esos planes que Dios ha establecido para tu vida. Tú y yo lo decidimos. Entonces cuando vieron la piedra, removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. O sea, el ángel está dando una afirmación. Número uno, fue crucificado, muerte de maldición, muerte de cruz. Fue crucificado, miren. Pero hay en esta versión Reina Valera hay un punto y coma y hay algo interesante. Dice, hay una pausa para que usted diga, fue crucificado. Miren, ha resucitado. O sea, dice, fue crucificado, punto y coma, hay una pausa larga ahí. Ha resucitado. Miren, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Él siempre va adelante de nosotros. Jesús siempre está adelante, aun cuando tú y yo creamos que está atrás. Es más, aun cuando tú y yo creamos que él ni siquiera está. Él va adelante de nosotros, abriéndonos camino. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando anduvo en el desierto, dice la palabra que cuando el pueblo se movía, la columna de fuego empezaba a moverse de noche y la nube de día. Y cuando se empezaba a mover, el pueblo de Israel sabía que tenía que levantar sus tiendas y empezar a caminar en el desierto. La nube podía estacionarse por años, pero un día decidía moverse y el pueblo de Israel tenía que empezar a caminar, porque Él siempre va adelante de nosotros. Siempre va delante de nosotros. Miren, allí les veréis, como os dijo. Repita conmigo, os dijo. ¿Sabe qué significa eso? Todo lo que Dios dice, Dios lo cumple. Todo lo que Dios ha declarado, Dios lo cumple. Si Dios te ha dado una palabra para tu vida, si Dios ha dado una palabra para tu corazón, si Dios ha dado una palabra, te lo va a cumplir, porque todo lo que Él dice, Él lo cumple. Él dijo que iba a resucitar y Él resucitó. Él dijo que se les aparecería y Él se les apareció. Él dijo que volvería y Él volvió. Y dice la palabra, y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y muchas veces ese es el problema de nosotros. Tenemos temor a las cosas poderosas que Dios puede hacer. No le tengas temor a las cosas poderosas que Dios hace. Mejor glorifica a Dios. Mejor empieza a experimentar el poder verdaderamente de Dios. Dios es un Dios de poder. Y los propósitos de Dios no se discuten, ni los vamos a entender. Hay gente que quiere entender los propósitos de Dios, los designios de Dios. Yo siempre le digo a la gente, la Biblia dice, la edad de los fuertes en la tierra son 70 años los fuertes y 80 años los robustos con todo y sus males, dice la palabra. ¿Qué significa eso? 70 o 80 años, no sé cuántos años vaya a vivir, pero si vivo 80, que le digo a Dios, a veces quiero vivir 80 años. No es poquito. 80 años, porque dice la Biblia con todo y sus males. Entonces, si ya no tengo ni 80, ya tengo mis males, yo vengo así a veces todo quebrado, porque estoy, no diga cuando tenga 80 años, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Dice 80 con todo y sus males. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo forjamos un
destino en la eternidad acá en la tierra. Y a veces creemos que acá lo es todo, acá no lo es todo. Hoy Guatemala está triste. Bueno, yo creo que Latinoamérica está triste por la muerte de Julio Melgar, ¿sí? Yo estoy muy triste. De verdad, me siento muy triste. Yo no lo logro asimilar todavía. Y la gente dice, nos están idolatrando. No estamos idolatrando a un hombre. Es un hombre que Dios ha usado poderosamente para bendecir vidas, ¿sí? Hablaba anoche con mi hermano que está en México y le decía, es que le podría contar muchas cosas, pero recuerdo momentos muy complicados de nuestra vida. Dios lo usó para fortalecernos. Era increíble, de verdad. Usted estaba adorando y se sentía usted mal, y de repente y entraba Julito a adorar y la atmósfera, era un hombre que cambiaba atmósfera, ¿sí? Era un hombre que entraba y de verdad, no es idolatría, su presencia estaba con él. Y él se paraba y la presencia era transformada de una manera sobrenatural, ¿sí? Y no era condicional en su mente, porque a veces usted ni cuenta se daba que ya estaba ahí, empezaba a sentir usted que algo estaba pasando. Era porque era un hombre que transformaba la presencia, porque la presencia estaba con él. Entonces, no se trata de que lloremos porque lo idolatremos, se trata porque ha partido un hombre de Dios que sin duda alguna Dios tiene un plan y un propósito. Marcó al mundo entero, porque aún gente que ni es cristiana va a escribir, las redes están conmocionadas. Ayer estaba llena la iglesia, ya no pudo entrar nadie. El cementerio me imagino que va a estar topado dentro de unas horas. Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios? Porque la vida de un profeta, escuche esto, es una profecía. Julio Melgar era un profeta. Dios nos está diciendo algo, ¿sí?, que tenemos que entender en este tiempo. Dios nos está diciendo, está llegando el tiempo donde despierten las nuevas generaciones. Está llegando el tiempo donde se levanten los adoradores que Jesús habló con la samaritana hace 2000 años. ¿Se recuerdan cuando habló con aquella mujer? Porque Jesús era especialista en darle valor a la gente. Una mujer despreciada, una mujer que no tenía valor, una mujer que ya no tenía sentido de valor en la sociedad, una mujer que no le interesaba a nadie. De repente Jesús decide un día que tiene que pasar a Samaria y escoge a la peor condición de persona para poder evangelizar al pueblo entero. ¿Por qué? Porque solamente en el poder transformador de Jesús hay un cambio evidencial. Entonces, cuando la gente vio el cambio en esta mujer, usted va a creer más en el cambio de una mujer así que en alguien que es muy santo. Porque alguien que es muy santo no tiene mucho que testificar, pero alguien que usted dice, ese cuate era perdido, ese no servía para nada, hacía esto, pero él está testificando del poder de Dios. Dios se encuentra con una mujer, pero el diálogo es una característica de adoración. Y dice, mi Padre tales adoradores busca en espíritu y en verdad, y en verdad mi Padre tales adoradores busca. Porque la hora es y la hora viene en que ya no se adorará en este lugar, dice, Jesús le habló y dice, sino se adorará en espíritu y en verdad. Entonces, este es el tiempo donde Dios quiere levantar adoradores genuinos como Julito, que partió, pero dejó un legado de amor, un legado de ejemplo. Anoche me partía el corazón ver a sus hijos cantando y adorando. ¿Y sabe qué? Eso es legado. Eso es legado. Que tus hijos adoren a Dios cuando tú no estés, porque tú no eres el elemento principal de la salvación. El elemento principal de la salvación es Cristo Jesús. Y si logramos entender eso, mire, eso es poderoso, porque nuestras generaciones van a seguir avanzando. ¿Sabe cuál era el problema del pueblo de Israel? El problema del pueblo de Israel era que se moría la generación que conocía a Jehová, y como no trasladaban el conocimiento, se volvía a repetir el pecado porque no conocían a Jehová. Pero si logramos trasladar el conocimiento a nuestras generaciones, entonces no importa que papá y mamá estén, no importa que papá y mamá pastores o sacerdotes estén, porque sus hijos van a seguir adorando, esté o no esté, porque ellos conocieron a Jehová a su temprana edad. Usted no podrá separarse ni desprenderse del racimo, ¿sí? Porque usted fue implantado con una palabra aún en su niñez. Mire, así como están esos niños. A mí me impresiona a veces características que tiene mi hijo pequeño, ¿sí? Porque tiene cosas que yo no le digo.
ni tal vez le implanto de una manera así para que la hable, pero Él lo hace porque es innato en Él, porque Él ya fue predispuesto por Dios para tener un llamado en su vida, no porque yo lo declare, porque uno no quiere a veces que sus hijos hagan lo que yo quiero que hagan lo que Dios dijo que quiera que hagan. Pero a veces hay cosas que hace Dios, es evidente que es algo en Él innato, que fue implantado en el vientre, que no se lo implanté yo. Porque hace cosas, habla cosas, reacciona de maneras que solamente alguien que está marcado lo va a hacer, ¿sí? Jesús como niño en el templo se pone a hablar con los maestros de la ley. Dígame un niño, ¿qué hace un niño hablando con un maestro erudito de la ley? Ahora que estuvimos en Israel el año pasado, Nuri acaba de venir de Israel. Un rabino no habla con cualquier persona, va a querer que un rabino no habla pero ni con una persona adulta. Pero dice que él hablaba con los maestros de la ley, porque los negocios de su padre era necesario estar. No solo está hablando de porque era Jesús, está hablando del llamado que había en él. Entonces, entendamos esta mañana la importancia de la resurrección. Por eso voy a irme así rápidamente a un decálogo importante para nuestra vida. Número 1, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Él, porque le hemos prestado tanta importancia a la resurrección. Y es base fundamental de la doctrina del cristiano, la justificación. Mire, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitó para justificarnos en vida. Para eso resucitó. Para los que creen que Jesucristo no resucitó, Él resucitó para justificarnos en vida. Y a veces le restamos importancia al poder de la palabra. Número 2, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. Mire esto. Romanos 6:23. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La dádiva de Dios, el Hijo de Dios, lo que Dios entregó. Dios entregó a su Hijo, lo entregó para que tú y yo conozcamos el amor verdadero. Entonces, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte, porque con Él recibimos vida. Por eso la palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, Jesucristo, es vida eterna. Entonces, la resurrección, miren, demuestra que Él venció a la muerte. La muerte no tuvo poder sobre Jesucristo. Y la muerte no va a tener poder sobre usted y sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque fuimos justificados con Cristo Jesús. Amén. Número 3, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Mire, ponle mucha importancia a este punto. 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La resurrección de Cristo Jesús significa que estamos unidos a Cristo, porque el que resucitó a Cristo Jesús, el Espíritu que mora en Jehová, que resucitó y levantó a Jesucristo de los muertos, también nos resucitará a nosotros. Amén. Aleluya. Mire, y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, el poder del Espíritu que habitó, el que levantó a Jesús de los muertos, está en ti, está en mí. Eso es algo poderoso del poder de la resurrección. 4. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Y aquí voy a leer un par de pasajes un poco largos, pero es importante porque tenemos que entender que la palabra... Miren, he estado estudiando estos días, me puse a ver unos videos de filósofos cristianos o científicos cristianos que han hecho debates con gente que es atea, también científica. Y es increíble cómo la increíble sabiduría de Dios le meten unos golpes en conferencias de estudiantes notables de Harvard, de Oxford, cómo dan respuestas, pero mire, poderosas de la palabra. Necesitamos la palabra. Entonces, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53, de 10 al 12 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo al padecimiento cuando Él se entregó a sí mismo como una ofrenda de expiación. Verá a su descendencia prolongados sus días,
y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré parte con los grandes y con las fuertes repartirá despojos. Está hablando de Jesucristo. Su justo, porque Él era justo, llevó nuestras injusticias. Y es algo que debemos de entender a la luz de la palabra. La palabra hablaba de Jesús y la palabra cumplió lo que habló de Jesús. Mire, Salmos capítulo 16, 10, 11 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Está hablando de la palabra de Dios. Y estos son solo dos pasajes que usé porque no vamos a hablar tantos. Pero la palabra habla de Jesús. La palabra en el Antiguo Testamento habla de Jesús. Moisés vio a Jesús. Abraham vio a Jesús. La palabra habla de Jesús. Y en el Nuevo Testamento habla de un Cristo resucitado. La palabra se coteja, miren, se concatena el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, se concatena, y a lo largo de los años hay libros que hablan sobre las contradicciones de la Biblia, pero cuando estudiamos las contradicciones de la Biblia nos damos cuenta que solo es una confusión humana, porque no existen contradicciones. Hay eruditos bíblicos que han transformado la palabra para que la gente lo entienda, pero cuando usted va a estudiar la palabra en hebreo, en un hebreo original, con apologetas o con gente que sabe la palabra, biblistas, aquí no voy a, cambian muchas cosas, pero al final la palabra sigue siendo la palabra. Y la palabra sigue sorprendiendo, porque necesitamos entender que las escrituras hablan de la resurrección de Cristo Jesús. 5. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio es verdadero. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. O sea, el apóstol Pablo, uno de los fundamentos de las cartas paulinas es la resurrección de Cristo. Entonces, es importante entender que el evangelio, lo que predicamos, prueba que Jesús está vivo. Nunca se preguntó usted por qué usted siente la presencia de Dios si Dios está muerto. No. Si Jesús no existe, ¿por qué usted y yo a veces sentimos la presencia de Dios y no nos predisponemos muchas veces? Una cosa es que usted venga, hoy va a sentir, hoy va a sentir, hoy va a sentir, de repente va a sentir algo. Pero a veces usted a lo mejor viene sin sentir, sin necesidad, y el Espíritu le habla, el Espíritu le dice, ¿sabe por qué? Porque Él está vivo. Porque Él no está muerto. Usted tal vez no lo puede ver, porque la gente, ese es el problema, la gente dice, es que yo quisiera ver. Entonces hay un cántico de Marcos Brunet que me gusta mucho. Te puedo ver en la naturaleza, te puedo ver, ¿verdad? En la que inmensidad te puedo ver, algo así dice. Pero lo que da a entender es que tú puedes ver a Dios a través de tus hijos. Tú puedes ver a Dios a través de tus hermanos. Los adelfos, creo, los hermanos. Porque los hermanos es lo más parecido a la familia de Dios. Yo le decía ayer a una pareja que estábamos hablando, le decía, he recibido más de mis hermanos espirituales que de mi familia verdadera. Ay, hermano, entonces usted tiene problemas, está lastimado. No, no estoy lastimado. Si la Biblia dice, Jesús vino a traer división con un padre que esté peleando con un hijo a causa de la palabra. Porque cuando tú buscas de Dios, la gente te aborrece. He conocido papás que se ponen fúricos, molestos, explotan con sus hijos porque vienen a la iglesia, pero se alegran cuando va una niña semidesnuda a una discoteca. Disculpe, voy a usar una palabra un poco ruda. Qué estúpido, ¿verdad? No. Alegrarme porque mi hija sale casi desnuda a una discoteca, pero enojarme porque va a la iglesia a buscar de Dios. Pero es lo que muchas veces muchas personas de ignorancia practican. Entonces, cuando nosotros vemos, hemos recibido más de nuestra familia cristiana
que de la gente que dice que es mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, mi primo, mi prima, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque no está el amor. Entonces Jesús, hermano, ¿dónde está la palabra? Llegan a buscar a Jesús y le dicen, y Jesús está predicando la palabra en una casa donde está atorado. Entonces utilizamos lo que se llamaría el cuello personal y dicen, Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Como que dice ella, como tú eres el maestro, tú eres Jesús y tú los mandas a llamar, los dejan entrar. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. En pocas palabras, está diciendo, si tú haces la voluntad de mi Padre, tú eres mi hermano. En pocas palabras, dicho de otra manera, Jesús le está diciendo, en el Cristo Jesús no hay cuellos. En Cristo Jesús no hay posiciones. En Cristo Jesús hay obediencia y hay práctica de justicia y práctica de verdad. Eso hay en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra, continuemos. 6. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. ¿Sabe una cosa? Había santidad en Él. Había santidad en Él. La santidad que perdió Adán la recuperó Jesucristo. El postrer Adán, alma viviente. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán echó a perder su santidad, pero el postrero era santo. El postrero, mire, había santidad en él, se apartó del pecado y hasta en la cruz del Calvario dijo, consumado es. ¿Sabe qué significa eso? Cumplí con la misión. Entonces, mire, la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios porque le entregaron el poder. Usted no le entrega poder a alguien que no lo merece o a alguien que no da la talla para poder gobernar el poder que usted le da. Poder griego, si no estoy mal, es kurios. Usted no le entrega el kurios a alguien si usted no tiene por lo menos un buen testimonio de una persona, a no ser que usted sea un inepto, un ciego. Pero si usted sabe, usted dice, yo no le puedo entregar poder porque no tiene la capacidad para manejarlo. Y dice 7. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derrama el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Repita conmigo, los que creen. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Veis y oís, perdón. ¿Sabe una cosa? Jesús habló que iba a mandar a un consolador. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante del Evangelio de Cristo? Es que usted no va a creer en algo que usted nunca vio. No sé cómo explicarlo. Lo voy a hacer de esta manera. Usted y yo hemos experimentado posiblemente manifestaciones que sabemos que solamente vienen de parte de Dios. Por eso es que estamos acá. Y aún así a veces empezamos a dudar. Ay, ¿será que Dios es real? Cuando has visto un montón de milagros en tu vida. ¿Será que Dios realmente está con nosotros? Y sabe una cosa, cuando pensamos así es porque nos estamos desviando un poco, estamos apagados un poco, estamos preocupados, afanados, pero cuando analizamos realmente nuestra vida, vemos un montón de milagros que Dios ha actuado a lo largo de nuestra vida. Es más, usted es un milagro. Somos un milagro. Como es que dijo Julio Melgar en su último concierto, estamos orando por un milagro, pero no nos damos cuenta que el milagro pasa todos los días. Porque nos dejamos de percatar que usted es un milagro hoy. Dele gracias a Dios. Alégrese porque está vivo. Aplauda al Señor. Déselo con fuerza. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Repita conmigo, esperanza viva. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Mire Pedro lo que escribe Pedro. Usted va a creer que un hombre que negó a Jesús, que creyó que todo se había acabado, que le negó y que el gallo le profetizó cuando estaba declarando. Algunos creen que cuando le preguntaron, tú no andabas con ellos, tú también eres gallo, él no va a creer que lo negó diciendo no estoy con él. Él lo maldijo con malas palabras. Yo no he andado con ese maldito. Al final era un maldito en la cruz del Calvario. Entonces, alguien que se había apartado, alguien que le había fallado a Jesús. Ahora miren lo que escribe. Usted va
pueda creer que si Jesús no hubiera resucitado, alguien que le falló a escribir esto, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Usted cree que un hombre que no vio a Jesús y que le falló a Jesús se fue, regresó a pescar? Se recuerda que en su crisis de depresión, en su crisis, dice que se fue a pescar otra vez. Lo más gracioso es que los 3 amigos se fueron con él otra vez de regreso, ¿sí? Y no pescó otra vez absolutamente nada. Entonces aparece Jesús y dice que Jesús prepara un pez y les dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y entonces Pedro reconoce que es el maestro. Entonces, ¿usted cree que un hombre que no vio a Jesús resucitado va a escribir estas palabras tan poderosas? Es real. Es real. Le falló, dejó a Jesús, lo negó, pero se volvió a encontrar con su maestro. Y entonces ahora Pedro habla, y entonces tenemos que entender que la resurrección de Cristo nos da una esperanza de vida. Usted y yo tenemos esperanza, porque Jesús está vivo, porque Jesús ha resucitado, porque está a la diestra. Usted y yo tenemos esperanza. No se desanime, no se canse. Dios va a hacer algo. Dile que tienes la paz. Dios va a hacer algo en tu vida. 9. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. 1 Corintios 15, 20 al 21. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, ¿sabe qué? Usted y yo vamos a resucitar. Dice: los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Así que un día usted y yo, si Él no ha venido, vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible. Porque Jesús resucitó, y cuando resucitó con un cuerpo glorificado, ¿sí? Las características de un cuerpo glorificado son sobrenaturales. Otro día las vamos a estudiar. Puede traspasar paredes, pero no es un fantasma, ¿no? No es Gasparín, pero puede comer, pero lo puede palpar, ¿sí? Es una característica del cuerpo glorificado. Rompe las leyes de la física. Por eso está muy de moda todo lo físico cuántico ahorita en la Marvel y todo eso, porque usted no entiende que la Biblia rompe las leyes de la física más que cualquier película de Hollywood. La gente no lo logra entender todavía, pero Hollywood sí ya lo entendió. Regresemos, porque no estoy hablando de Avengers, ¿no? Aunque sí le estoy hablando del Avengers verdadero del mundo, que es Jesucristo. Y dice la palabra, vamos al 10, por favor. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Hechos capítulo 17, 30, 31. Hechos 17, 30 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó entre los muertos. O sea, recuérdense de esto: Jesucristo se le presentó a sus discípulos, les presentó pruebas. Ahora, el libro de Hechos es escrito por Lucas, y Lucas fue un científico, un médico científico que utilizó el método científico de investigación para que la carta que él escribiera fuera verídica. Y por años científicos han estudiado las cartas de Lucas y han llegado a una conclusión: es verídico todo lo que Lucas escribió. Porque hay historiadores, están escritos en los historiadores judíos de aquel tiempo, hay textos citados donde se dan cuenta que lo que Lucas escribió fue real. Entonces ahora la palabra dice que la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Pero hay algo importante, miren: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, iglesia de Cristo, es el tiempo de dejar la ignorancia a un lado, dejar de estar predicando un montón de cosas que ni siquiera tienen fundamento bíblico, con tal muchas veces de querer demostrar que ustedes tienen revelación. La revelación no existe porque la palabra ya fue revelada. La iluminación es lo que está hoy en la palabra, que el Espíritu Santo nos ilumina para poderlo entender. Pero revelación
sin embargo es un concepto que se predica a lo largo de los años porque dice que es revelación. Para usos explícitos a veces yo le digo a la gente revelación porque no me voy a poner a explicarle lo que les estoy diciendo ahora a todos. Pero revelación no hay porque la palabra ya fue revelada. La gente no logra entender eso. Entonces dejemos de estar predicando un montón de bobadas, estableciendo alegorías como doctrinas y empecemos mejor a predicar la palabra que está escrita. Porque esa palabra es la que nos da vida y esa palabra es la que nos eleva a otro nivel. Entonces dice dejando la ignorancia. Dios quiere que la iglesia deje de ser ignorante. Guatemala tiene que dejar de ser ignorante. Le voy a decir algo, y esto va para católicos y cristianos evangélicos. Estaban haciendo cola en el antiguo Guatemala para ir a ver al Cristo muerto, no sé qué, y se empiezan a pelear y parece una riña. ¿Me puede decir usted qué está pasando con el pueblo católico? Vámonos con los cristianos porque van a decir ¿por qué es evangélico? Está hablando, hermano, hay gente evangélica cristiana que está en los retiros de verano y sale a pelear y sale a discutir por un parqueo que no le dieron. Disculpe, ¿a quién usted está alabando entonces si se supone que estoy alabando al resucitado? Es porque no hemos entendido, es porque todavía hay ignorancia en nuestra vida. Si no hubiera ignorancia, usted y yo sabemos a lo que estamos haciendo. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Tú que me ves por televisión, que me ves por Facebook, que me ves por YouTube, es importante arrepentimiento. Porque la gente cree, es que yo sirvo a Dios, soy bueno, el Señor me bendice. No, la añadidura tienes de Dios, pero la bendición tal vez no. Porque la gente dice, es que como yo trabajo y por eso el Señor me bendice. Sí, trabajas y el que trabaja, todo obrero es digno de su salario. El que trabaja tiene recursos, pero bendecido tal vez no. Ay, ¿cómo me puedes decir eso? Abraham salió con muchas riquezas, pero no era bendecido. Jacob regresó con mucho dinero, pero no era bendecido. Isaac Dios lo prosperó en Gerar, pero no era bendecido, hasta que Dios los bendijo. Porque la bendición no es dinero, la bendición es plenitud, la bendición es alegría, la bendición es estar complacido, la bendición es tener contentamiento. Esa es la bendición de Dios. Entonces, si entendemos eso, usted va a lograr entender que es un bendecido. Entonces, vuelvo a caer otra vez. Para usos explícitos, dice que Dios te bendice porque trabajas. No vamos a explicarle a la gente, pero para usos explícitos, Dios te bendice. Pero muchas veces no es que esté bendecido, tienes la añadidura, pero no la bendición de Dios. Hermano, ¿y cómo sé que tengo la añadidura de la bendición? Ve tus frutos, ve tu corazón. Si conoces a Cristo, si lo has aceptado como tu único Salvador, si eres bautizado en aguas, si practicas la palabra, si estás contento con lo que eres, si estás contento, es posible que estés en una bendición grande. Pero si estás amargado, si a lo mejor no has aceptado a Cristo, no has declarado arrepentimiento, eres buen hijo, eres buena hija, trabajas, entonces es posible que no estés en la bendición, estés en la añadidura de Dios. En el nivel de la honra, porque hay nivel, en la honra hay un nivel donde Dios te desata provisiones, porque estás honrando, pero no tienes la plenitud de la bendición hasta que no aceptes y declares que es tu único Salvador. Entonces, ese es lo hermoso de la salvación. Entonces, esta mañana yo quiero que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y tengamos tal vez adoremos, Samuelito, un minuto ahí de adoración, ahí lo que Dios te ponga, por favor, algo ahí de la gracia, no sé qué tengas ahí, lo que Dios te ponga. Y adoremos un minuto y luego vamos a ministrar esta mañana, ¿sí? Cierre sus ojos ahí donde está. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es su
Él está a la diestra del Padre y hoy tú y yo podemos adorarle, hoy tú y yo podemos alabarle, hoy tú y yo podemos declarar la grandeza y la hermosura de su santidad. Padre, te alabamos, te adoramos, te exaltamos en este tiempo, Señor Jesús.